No pregunte. Yo pregunté, pero sí, está encendido. Otra vez más. Ok, vamos. Ay. Chasquido. Muy buenos días, familia. Bendiciones para ti. Tú que te encuentras en este momento en donde tú estés, puedes estar en tu casa, puedes estar en la casa de la abuelita, puedes estar en la playa, donde tú te encuentres. Buenos días. Es una tremenda bendición estar juntos nuevamente y poder compartir una mañana de palabra llena de bendición. Esta mañana tenemos un tremendo tema que nos van a presentar Derwin Orozco, el anciano local de la Iglesia Cristiana Verbo acá en San Ramón. Así es que estamos preparados y listos. Recuerda que normalmente tenemos interacción en medio de todo lo que estamos haciendo. En este momento en Facebook, por favor, también en YouTube, en los dos canales Verbo SR para que lo tengas en cuenta. Instagram, siempre vamos a estar interactuando con todas las cosas que en este momento estamos mencionando. Recordemos también que esta transmisión de las 10 de la mañana se va a estar transmitiendo en diferido a las 5 de la tarde en mi canal Ricardo Duarte Menéndez a las 5 de la tarde. También recordemos que nosotros tenemos un correo electrónico para que tú te puedas comunicar con nosotros, ministeriosverbosr@gmail.com, para que lo tengas en cuenta y si quieres escribirnos en alguna de las circunstancias que te acabo de mencionar. Programa de acción social de Ministerios Verbo acá en San Ramón. Siempre recuerda que nosotros tenemos una recaudación de víveres para las personas que lo necesitan en el programa de acción social. Todos estos víveres los estamos recogiendo en la panadería La Duquesa Central. Allí puedes llevar todo esto que tú en este momento el Señor ponga en tu corazón para que le podamos dar a las personas necesitadas. Recuerda también que tanto allá en La Duquesa hay un depósito para que tú puedas llegar y entregar tus diezmos y tus ofrendas, tus donativos, para que tú puedas apoyar a este ministerio, que es la única forma en la que nosotros nos estamos sosteniendo. Tenemos un número de cuenta bancario que está apareciendo en pantalla, que es el punto número 2, para que tú nos puedas apoyar. Ahí puedes hacer tus depósitos, ahí puedas hacer tus diezmos y tus ofrendas también. También recuerda que tenemos un número de WhatsApp de la iglesia para dos cosas importantes. La primera, para que puedas hacer tus transferencias SIMPE, es el 8674-9090 y que tú tengas la oportunidad de trasladar directamente tanto ofrendas, diezmos, donativos, cualquier cosa que tú quieras para que nosotros podamos seguir manteniendo y sosteniendo todo esto en medio de todo este espacio de tiempo. También este número de WhatsApp sirve para que tú hagas reserva de los espacios de la iglesia presencial. Ya estamos abiertos, tenemos la oportunidad de poder compartir contigo a las 8:30 de la mañana, pero no lo podemos hacer si tú no reservas tu espacio. Importante mencionarte algunos de los programas que Dirección Nacional de Ministerios Verbo tiene. Martes de Génesis. Ya iniciamos la semana pasada, tuvimos la oportunidad de tener a nuestro hermano Sergio Alcántara, anciano que preside en Verbo Guatemala, pero esta semana tenemos a un anciano que preside en Verbo Ecuador, es el hermano Paulo Hashmit. Este hermano es un ministro reconocido quíntuple como maestro. No olvides conectarte a Génesis. También recordarte que estamos arrancando ya este viernes 15, vamos a arrancar el programa de equipamiento y discipulado de la Dirección Nacional. Esto también en la plataforma de Zoom. Este discipulado tiene en este momento el tema del canon bíblico. Vamos a saber cómo en este momento tienes una Biblia en tu mano, cómo la puedes saber qué es Antiguo, qué es Nuevo Testamento, por qué tenemos 66 libros, etcétera. Todas esas preguntas para que tú las tengas en cuenta. Y ya estamos casi cercanos para que podamos recibir la palabra de Derwin Orozco, anciano
local de la iglesia Verbo acá en San Ramón. El tema se llama Conquistando mi tierra prometida. Hay una pregunta básica para que tú puedas estar interactuando, que en este momento ya hay algunas personas que ya nos están saludando y los bendecimos. Es súper importante que cada uno de nosotros escuchemos la pregunta para poder responderla. La pregunta es, ¿qué es fundamental para conquistar la tierra prometida? Este tema en este momento se las trae con nuestro querido hermano Derwin Orozco. Así es que prepárate en este momento, ten todo listo, tu Biblia, tu libreta de apuntes, dile a tu hijo, estate quieto en este momento porque tenemos un espacio para poder recibir la palabra. Así es que te esperamos y en un momentito después de este espacito comenzamos. Que Dios te bendiga. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Para mí es un enorme placer poder tratar de transmitir el mensaje de Dios en esta mañana. Y quiero que le pida usted a Dios en esta mañana, ahí donde usted está, dígale, Dios, háblame en esta mañana. Quiero recibir de tu palabra, quiero ser tierra fértil en esta mañana para esa palabra, para que cumpla el propósito para el cual tú la estás enviando. Vamos a estar hablando del libro de Josué en el primer capítulo. Esta prédica la he titulado Conquistando nuestra tierra prometida, conquistando mi tierra prometida. Normalmente en este mes de enero, todos y cada uno de nosotros empezamos a trazar objetivos para el año. Y es por eso que esta prédica tiene razón de ser en este momento. Sin embargo, para efectos de Dios, como lo hemos hablado, el tiempo es una línea continua y nosotros podríamos empezar en cualquier momento. Dios siempre está presto a venir, a ayudarnos, a emprender eso para lo cual Él nos está llamando. En el libro de Josué nos vamos a encontrar cómo después de que Moisés ha muerto, Dios le habla a Josué y le recuerda sus promesas para con el pueblo y le da unas indicaciones para que conquiste la tierra prometida. Y hay 4 pasos que Dios le da a Josué que nos van a servir a nosotros también para conquistar esa tierra prometida. ¿Cuál podría ser nuestra tierra prometida? Bueno, no solamente podría ser un bien físico, sino que podría ser algo para lo cual Dios ya nos ha venido hablando. Podría ser ese servicio que Dios quiere que hagamos para con la iglesia. Podría ser que empecemos ese emprendimiento que Dios ya ha puesto en nuestro corazón. Podría ser que Dios te esté diciendo, bueno, ya empieza a utilizar esos dones que Dios ya te dio. En fin, podría ser cualquier cosa, cualquier promesa que Dios ya te ha dado y que de alguna manera hemos venido limitando y no hemos venido accionando. Entonces, esa tierra prometida, Dios quiera que la conquistemos. Y vamos a estar a partir entonces de ese primer libro de Josué, viendo esos 4 pasos que nos van a servir precisamente para arrancar en esa conquista. Quiero que busque entonces el libro de Josué y voy a estar leyendo para ustedes esos primeros 8 o 9 versículos. Dice así, Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado
tal como yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a tus padres. Solamente esfuérzate y sé valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, perdón, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a estar entonces en esos primeros versículos del libro de Josué. 4 pasos para conquistar nuestra tierra prometida. El primer paso se llama: debes dejar de dudar, debes dejar de temer. En este primer capítulo de Josué, 4 veces le dice Dios que se esfuerce y que sea valiente. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios sería tan incisivo con Josué con respecto a este punto? Y la respuesta que me doy es que probablemente había duda en Josué a partir de lo que Dios le estaba pidiendo. Imaginémonos en un momento lo que es ser el sucesor de Moisés, un personaje muy fuerte en la Biblia, personaje muy querido por todo el pueblo. Y hay un momento en que ya Moisés no está y a Josué le toca ese emprendimiento. No solamente el que ya no estuviera Moisés, sino que tenía que ir a conquistar esos pueblos que eran pueblos grandes, pueblos fuertes. Y entonces seguramente que Josué tenía y estaba pasando por muchas dudas. Decía yo con anterioridad en la iglesia presencial que es como que lo pusieran a uno en un momento dado a sustituir a Keylor Navas en un partido de fútbol. Imagínense la duda que tendría uno. Así seguramente estaba Josué en ese momento, ante lo que Dios le estaba pidiendo. Claro que había duda entonces en él. Le debió haber pasado por la cabeza mucho. eh, y estaba precisamente cuestionándose muchas cosas. Es por eso que Dios lo llama personalmente en ese primer versículo. Viene Dios y se acerca a él y le habla. En el versículo 1 dice que después de la muerte de Moisés, Dios habló a Josué. Y es el trato que tiene Dios con cada uno de nosotros. Es el trato que quiere Dios hacer con nosotros, hablarnos en lo personal para que no tengamos esas dudas. Y es que la duda es un gran enemigo en el sueño de Dios para nuestras vidas. La duda limita nuestro potencial. La duda hace que posterguemos aquello que tenemos que hacer. La duda hace que perdamos lo mejor de Dios para nuestras vidas. La duda nos estanca, la duda nos paraliza. Dice en el libro de Santiago, Santiago 1:6 al 1:8, algo con respecto a la duda. Dice así, leo para ustedes: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Vemos entonces, a partir de estos versículos, que el seguir dudando nos acarrea malas consecuencias, es decir, no vamos a conseguir aquello para lo que Dios ya nos capacitó. Hay 2 cosas que podrían causarnos dudas a nosotros, y una de las cosas que podrían causarnos dudas es cuando nos comparamos con otras personas, comparamos nuestras habilidades con las habilidades de los demás.
en vez de mirar a Dios como debo de hacerlo, empiezo a mirar alrededor a todos los otros. Miro alrededor y veo a toda la gente y nos decimos, mira, este tiene más talento, tiene más habilidades, tiene más educación, tiene más experiencia. Mira, esta persona luce mejor que yo, tiene un mejor trasfondo. Y empiezo a ver todas las características de las demás personas. Y en ese momento, cuando me comparo, empiezo a dudar de lo que Dios ya hizo conmigo. Empiezo a llenarme de dudas. Entonces, el compararnos nos puede poner en esa posición donde dudemos de nosotros mismos. Lo que tenemos que tener claro en esta mañana es que Dios usa personas normales. Si Dios solo usara gente perfecta, no se haría nada, porque en realidad no hay nadie que sea perfecto excepto Jesucristo. Dios usa gente normal y es algo que tenemos que tener claro. Dios usa gente débil. Dios usa gente con problemas. Dios usa gente con motivos mixtos. Dios usa gente disfuncional. Puede usar gente extrañísima a Dios. Todo tipo de gente. Entonces Dios no quiere que nos comparemos con nadie. Dios quiere que entendamos que somos personas únicas, que Dios nos hizo con características únicas y así Dios nos quiere usar. Que no nos comparemos con nadie entonces. La otra causa que podría traernos dudas a nosotros para empezar esa conquista de nuestra tierra prometida es cuando empezamos a recordar todos esos fracasos que tuvimos en el pasado. Es como cuando construimos una película de todos esos fracasos y la tenemos en la memoria y cada vez que queremos emprender algo, traemos a nuestra mente todos esos desatinos que tuvimos, todos esos errores, todos esos problemas y lo volvemos a sacar y nos decimos, otra vez seguramente voy a fallar, mejor no emprendo nada. Eso es otro problema para que tenemos nosotros. Si bien los fracasos deberían de servirnos como experiencia, y debemos de aprender de ellos, nunca esos fracasos deberían servir para paralizarnos, sino deberían servirnos para aprender de ellos precisamente. Así como Dios le dijo en algún momento dado a Isaías que no se acordaría más de sus transgresiones, así desea Dios también para nosotros que no nos acordemos más de esos errores pasados. Eso está en Isaías 43:25. Lo leo para ustedes. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios usó personas con pasados complicados. Y no solo eso, sino que siguieron cometiendo errores. Tenemos el caso de Moisés, de David, de Rahab, de Pedro, de Pablo. Es personas que tuvieron un pasado complicadísimo y aún así Dios vino y los sacó, los levantó y los usó. Lo que estoy diciéndote en esta mañana es que Dios usa personas, no importa el pasado que hayan tenido. Por más accidentado que haya sido, Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Deberíamos alegrarnos de ello. Dios dice, no importa dónde has estado, lo que realmente importa es la dirección en la cual se dirigen tus pies en este momento. Eso es lo que importa. No dónde has estado, sino hacia dónde vas hoy. Que nuestras dudas entonces no nos paralicen. Que no nos paralicen más. Hoy Dios quiere que empecemos la conquista de nuestra tierra prometida. Hoy Dios quiere empezar a usarnos de una manera poderosa. Entonces el primer paso es, para conquistar esa tierra prometida, no dudemos más. Dejemos de dudar, dejemos de tener temor. El segundo paso en la conquista de esa tierra prometida es buscar una promesa de Dios. En este pasaje que estamos estudiando, lo primero que Dios hace con Josué es recordarle las promesas que Dios había hecho a su pueblo por medio de Moisés y se las vuelve a recordar a Josué. En Josué 1:3 le dice Dios a Josué, yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Y siguió Dios dándole promesas personales a Josué,
las cuales fueron la base para asumir ese reto de conquistar esa tierra prometida. Algo que tenemos que tener claro nosotros es que Dios, por su naturaleza, no puede mentir. Si te hace una promesa, la va a cumplir. Si te dice que te va a usar, te va a usar. Si te dice que te va a bendecir, Él te va a bendecir. Si te dice que te va a proteger, Él te va a proteger. Porque Dios no miente. Dios no puede mentir por su naturaleza. Al final de la vida de Josué, Josué reconoce que Dios había cumplido todas esas promesas que le había hecho al principio. Esto podemos leerlo en Josué 23:14. Dice así, leo para ustedes: por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Ese es el Dios que tenemos nosotros, el Dios que usted tiene, un Dios que te da una promesa y la va a cumplir. Ahora, ¿deseamos realmente conquistar nuestra tierra prometida y ser usados por Dios? ¿Realmente lo deseamos? Pues entonces aferrémonos a esas promesas de Dios. Ya Dios nos ha dado promesas a través de su palabra. Y lo que tenemos que hacer es hacerlas rema en nuestra vida. Realmente creerlas, porque si Dios las dijo, las va a cumplir. En este momento solo le menciono una de esas promesas de tantísimas que hay en la Biblia. Esta está en Efesios 3:20. La leo para ustedes. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Si Dios está y mora en usted realmente, si usted ya recibió a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en usted. Y entonces esa promesa precisamente se va a hacer realidad. No limitemos entonces a Dios de acuerdo a nuestros pensamientos humanos. Creamos en esas promesas que Dios nos está haciendo en esta mañana y pongámonos en acción a creerlas. ¿Qué promete Dios decirnos? Cuando digo yo quiero ser usado, quiero que me uses para el propósito para el que me pusiste en este mundo, quiero conquistar esa tierra prometida. ¿Qué promete Dios? Te promete 3 cosas. Y las 3 cosas se encuentran precisamente en este pasaje que estamos viendo, en Josué 1. Lo primero que estamos viendo es que Dios promete que nos dará la fuerza necesaria para conquistar esa tierra prometida. Eso está en Josué 1:5. Veámoslo. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. En otras palabras, te va a dar las fuerzas necesarias para cumplir lo que te pida. Si Él te pide algo, es porque ya te capacitó. Si te pide que vayas por esa tierra prometida, es porque ya tienes las fuerzas necesarias para poder hacerlo. ¿Qué otra cosa nos promete Dios en esta mañana a partir de este pasaje? Nos promete su apoyo, su compañía, su presencia continua. En ese mismo versículo, en Josué 1:5, dice: durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Dios selló esa promesa también para nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios va a caminar con nosotros. Dios no nos va a abandonar. Dios va a ir delante siempre como ese poderoso gigante. Dios nos tiene en su diestra poderosa y esa promesa también es para nosotros. ¿Qué otra cosa promete Dios? Nos promete que tendremos éxito en aquello que nos pide o nos promete. En Josué 1:8 encontramos esto. Dice así: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito,
Así prosperarás y tendrás éxito. Varias veces Dios le dice a Josué que si hace lo que él le pide va a tener éxito. Ahora bien, no está prometiendo Dios que vamos a tener éxito en todo lo que queramos emprender. Por eso muchas veces fallamos, por eso muchas veces caemos, por eso muchas veces tropezamos, porque muchas veces estamos haciendo lo que nosotros queremos y no precisamente lo que Dios quiere que hagamos. Si queremos tener éxito, es muy sencillo. Empecemos por hacer aquello por lo que Dios ya te hizo y te dio garantía, es decir, por esas promesas, por esas palabras, por esos propósitos que Dios ya nos dio. Dios garantiza entonces el éxito en esas cosas para las cuales Dios nos puso aquí en la tierra, para que hagamos y para que seamos. Aquí deberíamos preguntarnos, si no estamos teniendo ese éxito, probablemente es que estemos desenfocados o estemos haciendo cosas que no están en el orden de Dios o que Dios no nos ha pedido. Tenemos que hacer un estudio, una introspección de nosotros mismos para ver por qué es que estamos fallando. Puede haber algo de esto que estamos actuando en nuestros propios pensamientos. Date cuenta que las promesas de Dios de tener éxito no están basadas en tus habilidades, y esto debería alegrarnos a todos. No es por medio de nuestras habilidades que vamos a tener éxito. Están basadas en el compromiso con la palabra de Dios. Date cuenta de que te dice que hagas 3 cosas en eso que le dijo Josué. Acuérdate de la palabra, estudia la palabra y obedece la palabra. En el tanto y cuanto nosotros hagamos eso, vamos a tener éxito en lo que Dios nos está pidiendo. Tercer paso para conquistar esa tierra prometida. Apóyate en el Señor. Entonces, llega un momento en que dejamos de dudar, que fue el primer paso. El segundo, que buscamos una promesa, y ahora nos vamos a apoyar de lleno en el Señor. Apoyarse es más que creer, significa depender profundamente en Él. ¿Qué haces cuando te apoyas en algo? Cuando te apoyas en algo, estás confiando en que ese algo te va a sostener. Eso es lo que significa apoyarse. Confiar en que algo te soporte. Cuando te apoyas en Dios, significa más que solamente yo creo en Dios. Significa que estoy esperando en que Dios me va a sostener siempre, que no me va a dejar caído. Eso es lo que significa. Dios le prometió ese apoyo a Josué antes de iniciar esa conquista de esa tierra prometida. Una vez más, revisemos este versículo en Josué 1:5. Dios diciéndole a Josué, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y esta es la misma promesa que Dios nos hace en esta mañana. Dios no nos va a abandonar nunca. Él promete caminar con nosotros en todo momento. Él promete ser ese soporte para cada uno de nosotros, ese soporte permanente. Es una promesa entonces que tenemos que nosotros bajar a nuestro pensamiento y nuestro corazón. Cuando Josué se apoyaba en Dios, era invencible. Venció todas esas batallas en que se apoyó en el Señor. Josué conquistó y hizo cosas imposibles, incluso cosas que no eran creíbles, pero Dios era el que hacía precisamente que esas batallas tuvieran ese éxito esperado. Aquí debemos de hacernos una pregunta. ¿En qué o en quiénes estamos apoyándonos para tener nosotros esas fuerzas? ¿En qué o en quién nos estamos apoyando? Veamos este tiempo que ha pasado de la pandemia. Hubo mucha gente que confiaba, por ejemplo, en su trabajo y de un pronto a otro se quedaron sin trabajo o se quedaron con muy pocas horas. Hubo mucha gente que confiaba en su profesión y de repente eso no le alcanzó. Se dieron cuenta que no era suficiente. Pero esto no es solamente un tema de esta pandemia. Muchas veces nosotros como seres humanos tendemos a confiar en muchas cosas menos en el Señor.
tendemos a poner nuestras cosas en lo visible, en lo tangible, pero muchas veces estas cosas terminan derrumbándose. Me acuerdo hace un tiempo cuando pasó la crisis que se dio económica, que empezó por Estados Unidos, mucha gente confiando en sus riquezas, en su economía, y de un día para otro ya no tenían nada en qué apoyarse. Muchas veces también dependemos nosotros de la aprobación de los demás para tener fuerza, o muchas veces nos apoyamos en nuestras propias capacidades o en personas específicas que nos den ese aliento. Pero tarde o temprano, ese apoyo se nos va a venir abajo, se nos va a caer. En cambio, nuestro Dios promete apoyarnos siempre. Y lo más bonito de esto es que si nosotros le fallamos, Él permanece fiel, listo para sostenernos y volvernos a levantar. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que usted tiene, el Dios que quiere en este momento que entendamos que está para apoyarnos, para sostenernos. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Dios desea que nos apoyemos en Él siempre y su promesa es que va a allanar la senda que nos conduce a esa tierra prometida. Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia o inteligencia, sino que nos apoyemos en Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. Él es el que nos da esas fuerzas. El cuarto paso para conquistar esa tierra prometida es ponernos en acción, accionar. Llega un momento en la vida cuando tienes que dejar de pensarlo, de discutirlo, de hablar de ello, de pensar en ello, de orar por ello. Tienes que dar el paso a pesar de lo que sientas, a pesar de tus miedos, de tus dudas. Viene un momento en que ya no dejas de escuchar a otras personas, sino que empiezas y dices, ya es el momento de accionar. Cuando nos levantamos en fe y decimos, este es el momento. Tenemos que hacer algo, accionar, dar ese primer paso. No tiene que ser un paso grande, puede ser un paso pequeño, pero hay que empezar, hay que accionar. Dios habló con Josué, les recordó las promesas que él les había dado por medio de Moisés, lo fortaleció en su espíritu y le encomendó la misión de conquistar la tierra prometida. ¿Y qué hizo Josué inmediatamente después de eso, que tuvo esa conversación con Dios? Dios le recordó las promesas, Dios lo motivó. ¿Qué hizo Josué? De una vez accionó. Veámoslo en Josué 1, 10 y 11. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios, el Señor, les da como herencia. Es decir, accionó, recibió esa palabra, esa promesa de Dios y accionó. Después de que él accionó, Dios le fue dando nuevas instrucciones. Es decir, una vez que nosotros empezamos a caminar, Dios va a seguir dándonos instrucciones. Lo importante es que comencemos, que accionemos. Eso mismo pasó con Pablo en un momento dado, cuando él decidía tomar acción y de camino Dios, a través de su Espíritu Santo, lo iba enfocando de formas diferentes, pero él accionó. También esto mismo lo vemos en el llamado de Abraham, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Caminó, accionó, y de camino Dios le seguía dando instrucciones. Es muy probable que no tengamos toda la claridad que decíamos, sobre todo en algunas decisiones específicas. Yo mismo paso en algunos momentos por esas decisiones que no tengo toda la claridad. Pero cuando ya hemos hecho el ejercicio de orar, lo hemos puesto delante de Dios, llega un momento en que eso que Dios está poniendo en nuestros corazones, debemos de ponerlo en acción.
Ahora, hay temas muy concretos y muy específicos donde no tenemos que seguir pateando la bola hacia adelante, donde tenemos ya que accionar porque Dios es muy claro en esos temas. Por ejemplo, en los temas del servicio a Dios, Dios quiere que le sirvamos. Eso está totalmente claro. ¿Qué nos está trazando? Bueno, accionemos. En el tema de llevar las buenas nuevas a toda persona en el momento específico, cuando sintamos en el corazón eso, que nos topemos con alguien, démosle esa palabra, que nosotros sabemos que tenemos que hacerlo. En el tema de la utilización de nuestros dones en la iglesia local, usted tiene por lo menos un don ahí que usted ya sabe que puede ponerlo al servicio. ¿Qué estás esperando? Es el momento de accionar. En el tema del soporte financiero, por ejemplo, con nuestra congregación, somos la familia de Dios aquí en esta tierra. Y entonces nosotros tenemos y debemos de ser soporte precisamente en la iglesia local. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través precisamente de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque se necesita el dinero para seguir precisamente con estas transmisiones. Así es que esos son temas donde tenemos que accionar, donde ya no tenemos que tener dudas. Accionemos en eso, en esos temas concretos. En el tema de ser testigo, de ser sal y luz donde quiera que estemos. Bueno, este es el momento de accionar, de ponernos como propósito que donde quiera que estemos, vamos a ser sal y luz para los demás. En estos temas entonces no hay excusa para no tomar acción, porque es lo que Dios espera de usted y lo que Dios espera de mí. Probablemente ese primer paso sea el más difícil. Me imagino yo a estos hombres con el arca del pacto ante el río Jordán en esa época del año, un río que probablemente estaba crecido, las dudas que pudieron haber, pero llega el momento en que se apoyaron en esas promesas de Dios, le creyeron a Dios y dieron ese primer paso. ¿Qué es lo que te causa entonces dudas? ¿Cuál es ese Jordán que nos está impidiendo que demos ese paso? ¿Cuál es esa barrera que siempre te ha impedido dar ese paso? ¿Acaso es que te sientes muy viejo? Bueno, en esa época Josué tenía 80 años y eso no fue ningún impedimento para hacerle caso a Dios y creer en Dios y emprender esa conquista de esa tierra prometida. En realidad, no tenemos ninguna excusa válida para no empezar la conquista de nuestra tierra prometida a partir de esta mañana. Eclesiastés 11:4 nos dice algo con respecto a seguir esperando. Dice así: quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Es decir, hay gente que sigue esperando y no hace nada, pero vea que este versículo nos está diciendo que entonces nunca vamos a cosechar. Algo que tiene que quedarnos claro en esta mañana es que Dios puede hacer cualquier cosa mucho más de lo que tú te puedes imaginar o pedir en tus sueños más osados. No te puedes imaginar lo que Dios puede hacer con tu vida si estuviera total, completa e irrevocablemente en las manos de Dios. No te puedes imaginar lo que Dios puede hacer contigo. Porque fuiste hecho para eso, para ser usado por Él, para conquistar esa tierra prometida que Él ya te dio. ¿Qué nos atrasa entonces? Ahí donde estamos, quiero que reflexionemos en este momento. Quiero que oremos en este momento, porque Dios quiere que tomemos esa tierra prometida. Ahí donde usted está en esta mañana, ahí donde te encuentras, pongámonos delante de Dios y oremos. Reclinemos nuestras cabezas y de todo corazón pidámosle a Dios por esa tierra prometida. Oremos. Digámosle: Padre, sí reconozco que quizá en mí ha habido muchas dudas. Quizá he dudado de mis habilidades, de los dones que has puesto. Quizá he dudado incluso de tu propósito para conmigo. He dudado de tu deseo de usarme. Dios, dígale ahí: perdóname por las excusas que he usado para cubrir mi falta de fe, mi falta de acción. He dicho que estaba demasiado ocupado. He dicho que otros estaban más preparados. He dicho que mi pasado seguramente ha hecho que no accione. Perdóname, Dios, perdóname.
Perdóname por compararme con otros. Hoy quiero dejar la duda y ponerme en acción para conquistar esta tierra prometida. Quiero apoyarme en tu palabra, leer tu palabra, recibir esas promesas, hacerlas mías, hacerlas rema en mi vida, memorizarlas, para poder apropiarme de ellas. Quiero confiar en esas promesas y saber que tú quieres usarme, dejarme, que tú me uses para tus propósitos. Dios, hoy me pongo delante tuyo. Quizá con esta poca fe que tengo, Dios, te pido que acrecientes mi fe en esta mañana. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, estoy pidiendo por todas aquellas personas que están en este momento escuchando esta prédica, Dios, para que pongas en sus corazones esa semilla de fe, que acrecientes su fe, que pongas el querer como el hacer en nuestras vidas para accionar en esta mañana la conquista de esa tierra prometida, Dios. Que este año 2021, a pesar de lo oscuro que se pueda ver en humano, Dios, pon en los corazones, en las mentes, en los espíritus de mis hermanos, el hecho de que tú caminas con nosotros, de que esas promesas las vas a hacer una realidad en cada uno de nosotros, de que tú eres nuestro soporte, de que tú nos vas a proveer, nos vas a sostener, nos vas a guardar. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias porque has sido fiel, porque tú permaneces fiel, porque eres bueno, papá. Te doy gracias infinitas, papito Dios, por todo lo que has hecho por nosotros y por todo lo que vas a hacer, Dios. Que en cada uno de nosotros, Dios, esa tierra prometida que sabemos cuál es, podamos en este momento accionar a conquistarla, Dios. Gracias, papá. Gracias por mis hermanos. Te pido que esta sea una semana de bendición, Dios. Te pido que abras puertas de bendición para mis hermanos, papito Dios, y que sobre todo tengamos esa confianza, que somos hijos del Todopoderoso, que Dios va adelante siempre, protegiéndonos y guardándonos. Dios, gracias, papá, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por la atención a esta prédica. Deseo lo mejor, lo de Dios para cada uno de ustedes. Y estemos en contacto, estemos en conexión con todo lo que estamos haciendo en nuestra iglesia. Quiero recordarles y leer algunas de las respuestas a nuestra pregunta que estuvimos haciendo para que estemos compartiéndolas también. Habíamos preguntado qué es fundamental para conquistar la tierra prometida y tenemos ya algunas respuestas por aquí de Elizabeth Montero. Tener un corazón dispuesto y humilde para poder escuchar y hacer lo que Dios nos dice para hacer su voluntad, teniendo esa fe hacia Él. Así es. Priscila Zamora, para conquistar la tierra prometida para mí es fundamental. Escuchar a Dios, ponerlo a Él como prioridad, entender mi identidad en el Señor y ser constante, siendo esforzada y valiente. Así es, enfocarnos en Dios y entender que Dios nos va a dar esa fortaleza. Tenemos también a Giselle Villalobos. Para conquistar nuestra tierra prometida, debo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí misma. Tener fe y esperanza en medio de la prueba para fortalecernos cada día más. Eso es lo que Dios quiere hacernos, fortalecernos cada día más para seguir adelante. Y tenemos también a Daniel Fernández Leitón. Para poder conquistar mi tierra prometida es fundamental salir de mi zona de confort y poner la mirada en las cosas sobrenaturales y así poder llegar hasta allí. Precisamente salir de esa zona de confort. Dios quiere llevarnos a algo mejor, pero tenemos que accionar. Y tenemos a Minor Arias que nos dice: se requiere obediencia, firmeza en su palabra, creer que Él nos guía y que su poder hará. Precisamente esa obediencia es la que tiene que estar en cada uno de nosotros. Vemos como Josué tuvo éxito a partir y en el tanto y cuanto fue obediente a lo que Dios le estaba diciendo. Y tenemos a Rangín López, perdón si me equivoco en la manera de pronunciarlo. Dice que por su misericordia de Dios y obedecer, leer, estudiar y aplicar.
Bueno, quiero dar muchísimas gracias por toda la participación de todos y cada uno de ustedes. Esto va a quedar en nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar presente. Que esta sea una semana de bendición y nos estamos viendo en cualquiera de nuestras transmisiones. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga enormemente.